9 relatos siniestros del Certao, historias aterradoras reveladas junto a la fogata maldita. Las estrellas brillaban en el cielo negro como el carbón, pero el aire estaba cortado por un silencio helado. La fogata crepitaba con un sonido ominoso, pareciendo querer contar sus propios secretos. Ezequiel, el atrevido del grupo, miró a sus amigos con una intensidad que paralizaba. Ana, con el rostro demacrado por el cansancio de ser madre soltera, Luis, el escéptico que siempre reía de lo sobrenatural, y Marta, quien escondía un secreto familiar del que nadie hablaba. Aquella noche, el Certao no solo iluminaba su belleza, también proyectaba sombras. Hoy les contaré algo que les pondrá la piel de gallina, comenzó Ezequiel, su voz resonando entre las sombras. La historia de una mujer que invocaba a los espíritus de aquellos que desaparecían por el narcotráfico. Las llamas retumbaron, y un escalofrío recorrió a todos mientras se imaginaban los rostros de los que nunca volvieron. Ana sintió como su estómago se apretaba, pensó en sus vecinas, aquellas que habían perdido a sus hijos y a sus esposos. Luis arqueó una ceja, pero había algo en la atmósfera que lo hizo dudar, como un hilo de luz tenue en una noche oscura. Ezequiel continuó, mientras el aire se volvía más denso. Dicen que la mujer caminaba por las calles, llamándolos por sus nombres, y aquellos que escuchaban eran arrastrados al más allá. El frío penetrante les hizo temblar. Un grito lejano rompió el silencio. Todos se miraron con ojos grandes, el pánico subiendo como el humo de la fogata. ¿Escucharon eso?, murmuró Marta, con un tono que desnudaba su nerviosismo. Ezequiel, con su valentía característica, insistió en seguir. Aquel hombre que juró proteger su hogar, cada luna llena desapareció sin dejar rastro. Mientras Ezequiel relataba, Marta apretó sus manos. Un sudor frío le recorrió la espalda. Yasmina, la anciana del pueblo, siempre decía que la historia de los desaparecidos corría en su sangre. Eran secretos de la familia que atormentaban su hogar. La fogata chisporroteó, girando sombras que parecían bailar como espíritus evocados. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ezequiel tomó un respiro profundo, mientras el aire alrededor se volvía un laberinto de nervios y miedo. La leyenda dice que, si ves la figura del forastero al estará mirando hacia ti, habrá llegado tu fin. Los murmullos comenzaron a girar en la cabeza de cada uno, mientras recordaban la apariencia inquietante del nuevo vecino, aquel que observaba desde su ventana, siempre ansioso de escuchar más historias del Certao. De repente, un ruido crujiente resonó entre los árboles cercanos. Todos se vuelven hacia el bosque. La risa nerviosa de Marta se detuvo en seco. Eso no puede ser solo un animal, dijo Luis, con voz temblorosa al aceptar que el horror podía estar más cerca de lo que pensaban. El forastero ya no estaba, la desesperación se adueñó de ellos en un instante. Las sombras junto a la fogata se volvían cada vez más alargadas y el misterio de esa noche estaba a punto de devorar sus almas. ¿Qué secretos guardaban sus historias? ¿Y quién estaba realmente al acecho en la oscuridad? La fogata se apagó, y en ese silencio, la tensión se volvía palpable, el terror dibujando caminos hacia más preguntas y menos respuestas. El silencio se hizo aún más denso tras la extinción de la fogata. La penumbra cubrió el espacio, como un manto oscuro que presagiaba lo peor. Ana, temblando, sintió que su corazón latía con fuerza, mientras su mente se llenaba de imágenes aterradoras. ¿Qué fue eso?, susurró, sintiéndose vulnerable en la inmensidad de la noche. Ezequiel, intentando aferrarse a su rol de líder, propuso encender de nuevo la hoguera. Pero, al buscar más leña, su voz tembló. Voy a buscar algo. Se desvaneció en la oscuridad entre los árboles, su figura rápidamente engullida por el manto negro que todo lo cubría. Ezequiel, espera, gritó Marta, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz, regresando desde la distancia como un fantasma burlón. Luis, sintiendo la incomodidad del silencio, avanzó tras él. No te vayas solo. Esto no me gusta, dijo, apretando los dientes. Ana y Marta se quedaron atrás, los ojos bien abiertos bajo la tenue luz de la luna. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. En cada movimiento de las hojas, en cada susurro del viento, el miedo se convertía en un enemigo real, susurrando advertencias en sus oídos. No creo en cuentos de fantasmas, pero algo no está bien, murmuró Luis, inseguro. Al borde de la locura,
Un pensamiento osó cruzar su mente: si esos espíritus realmente existían, si eran tan destructivos como decían, ¿podrían estar ahora acechándolos? De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Ana dio un salto, su respiración se volvió errática. Ezequiel, gritó, su voz elevada por el pánico. Marta la tomó del brazo. No, no hay que ir. Podría ser lo que sea que lo ha atrapado. A pesar de la advertencia, el miedo comenzó a invadirlas. Así no podrían quedarse, las sombras se alzaban como data de horror, invitándolas a investigar. Siguieron a Luis, sintiendo que sus pasos resonaban en la noche como campanas fúnebres, llevándolas hacia lo desconocido. Esto me recuerda a lo que decía Yasmina, comenzó Marta, pero el susurro de su voz se ahogó. A lo lejos, entre los árboles, se divisó una figura oscura. La misma sombra que Ezequiel había mencionado, el forastero. Su presencia se hizo palpable, como si la misma oscuridad respirara a su alrededor. ¿Qué es eso? Ana se congeló, sus ojos fijos en el espectro. La figura miraba hacia ellas, inmóvil, pero había algo inquietante en su semblante. No tenía rostro, solo un abismo donde deberían estar sus ojos. El corazón de Ana palpitó tan fuerte que sintió que lo podían escuchar hasta en el pueblo. Luis y Marta empezaron a retroceder. «¡Corran!», gritó Luis con una voz llena de terror, y en un instante, el grupo se transformó en una manada apresurada, huyendo como si fueran presas aterrorizadas. Las risas que Ezequiel y Luis solían compartir esa noche se convirtieron en recuerdos lejanos. Solo el eco del pánico reinaba en sus corazones, pero mientras corrían, el susurro del viento se volvió una voz familiar. Llamando a Ezequiel. La angustia los detuvo. «Tenemos que encontrarlo», insistió Marta, comenzando de nuevo hacia la sombra que había dejado su impronta en la densa niebla. Sin un momento de duda, Ana la siguió. La noche se volvió un laberinto de sombras y murmullos, con árboles que parecían cerrarles el paso. Mientras la figura seguía ahí, observando, el terror en sus corazones creció. ¿Era acaso el mismo espíritu que Ezequiel había mencionado? Un podrido olor a tierra y muerte flotó en el aire, intensificándose en cada paso que daban. Las risas se extinguieron, y en su lugar, solo había un profundo silencio que quejaba, como si el mismo Certao estuviera madurando un secreto que no podía mantener por más tiempo. Las luces de la fogata se desvanecieron en sus recuerdos. Ahora todo era oscuridad. ¿Cuál sería el precio de descubrir la verdad? La figura se movió un poco hacia adelante y, de un salto, el bosque se abrió ante ellos mostrando un camino desconocido. Pero, ¿era este el camino que llevaría de regreso? O, quizás, de una vez por todas hacia su destino final. Ana y Marta se adentraron en el sendero oscuro, sus corazones latiendo con fuerza, como si quisieran escapar de sus cuerpos. Podían sentir el frío aliento del bosque sobre su piel, cada respiración un recordatorio de su mortalidad. El eco de sus pasos se mezclaba con los extraños sonidos que parecían surgir del mismo suelo, como susurros de almas perdidas pidiendo ayuda. Ezequiel, murmuró Ana, la voz temblando como una hoja al viento. ¿Dónde estás? No había respuesta, solo el crujido de ramas secas bajo sus pies. Marta, sin poder resistir más, se detuvo. No podemos seguir así. Esto no es lo que queríamos, Ana. Hemos perdido a Ezequiel y deberíamos volver. Sus manos temblaban, no solo de miedo, sino también por el desasosiego que sentía en el aire. No, no podemos dejarlo. Él necesita nuestra ayuda, insistió Ana, sintiendo que cada palabra que decía elevaba la esperanza en su pecho. Pero el terror no cedía, se intensificaba como un veneno en el aire. En ese instante, una sombra surgió de entre los árboles, silueta que parecía moverse con una vida propia. Ambas retrocedieron un paso, pero la figura se acercó, el olor a putrefacción invadiendo sus sentidos. Era un rostro en la oscuridad, la misma ausencia de rasgos que habían observado antes. Su presencia imponía un miedo primigenio, como si la misma existencia del ser estuviera en un plano totalmente distinto. «Vete», gritó Marta, la adrenalina surgiendo como un torrente. Pero lo que más la sorprendió fue que en lugar de desaparecer, la figura parecía acercarse más, como si su miedo le diera forma. ¿Ese es un espíritu? ¿Un mensajero del más allá? Ana susurró, pero el terror se apoderó de sus pensamientos. No podemos quedarnos, tenemos que irnos. De pronto, el viento susurró un nombre entre las ramas. Ezequiel era inconfundible, resonante en un tono que retumbaba en sus almas. ¿Podría ser él? Debían seguir el sonido, o sería una trampa mortal. Instintivamente, ambas chicas se giraron. «¡Vamos!». Ana tiró del brazo de Marta, y comenzando a correr, el sendero se volvió una serpiente inquieta, retorciéndose bajo sus pasos apresurados.
Pero antes de que pudieran avanzar, el aire se espesó y un estruendo resonó a su alrededor. Algo pesado caía de las ramas, como un cuerpo. La caída resonó justo detrás de ellas, haciendo que ambas se detuvieran de golpe, el temor llenando sus ojos. Una figura desgarrada apareció entre las sombras, un cuerpo cubierto de hojas y suciedad. Se trataba de Ezequiel, sus ojos cerrados y la piel pálida contrastando con la oscuridad. Ezequiel, gritaron al unísono, corriendo hacia él, pero al acercarse, el horror se detuvo en sus gargantas, el silencio se hizo ensordecedor. Ezequiel abrió los ojos de golpe, en un gesto violento, pero lo que el rostro de Ana vio rara vez se relacionaba con el ser humano que una vez conoció. Había un vacío en su mirada, un terror propio y superficial que no pertenecía a él. No han debido venir, susurró con voz quebrada. Devuélvanse antes de que sea tarde. La respuesta de Ezequiel se perdió en el aire. La figura oscura que había estado siguiendo se deslizó tras ellas, acercándose como un cazador a su presa. Ana y Marta sintieron como su piel se erizaba, pero la decisión estaba tomada, debían arrebatar a Ezequiel de aquel lugar. «¡Corre!», gritó Ana, y con un gesto desesperado, Emily tomó la mano de Ezequiel y tiró de él, pero el peso de la desesperación era abrumador. Ezequiel parecía más un fantasma que un amigo, la vida se escapaba de su cuerpo como la bruma entre los dedos. El peligro acechaba tras ellas, y la oscuridad devoraba el camino que habían atravesado. Mientras huían, Marta se volvió justo a tiempo para ver cómo la figura izquierda alargaba su mano. «No mires. Sigue corriendo». Pero el peso de esa mirada sin rostro se sentía cada vez más cercana, cada pulgada de distancia un tormento agonizante. El bosque corrompido a su alrededor parecía gritar, el eco de sus propios pasos resonando en su mente. Ana, Marta y Ezequiel estaban atrapados, la sombra envolviendo todo a su alrededor. «¿Dónde estamos?», musitó Ezequiel, y sus palabras se convirtieron en desespero. La oscura realidad se acercaba, y un nuevo grito rasgó la noche, una orquesta de terror que no parecía tener fin. ¿Podían escapar de esa pesadilla, o era esta la última parada en su camino hacia lo desconocido? La noche aún tenía sus secretos, y el Certao parecía hambriento de ellos. ¿Qué precio debían pagar por la verdad de lo que allí habitaba? Las ramas crujían bajo sus pies mientras corrían, un ruido constante que se sumaba al latido frenético de sus corazones. Ana sentía que el aire se volvía más denso, casi como si cada respiración pesara con el peso de la oscuridad que las acechaba. Ezequiel, con su mano en la de ella, parecía arrastrarse más que correr, su cuerpo tembloroso apenas respondía a la urgencia del momento. Marta lanzó una mirada atrás, el terror apretándole el pecho. La figura seguía allí, implacable, como un eco del horror que parecían llevar dentro. «No te detengas», gritó, tirando de su amiga. Pero Ezequiel ya no era el chico enérgico que conocían, ahora, era una sombra de sí mismo, cada paso representando una lucha titánica por mantenerse en el mundo real. «¿No puedes correr más rápido?». Ana lo presionó, obligando a su voz a sonar firme a pesar del pánico que la invadía. «Por favor, Ezequiel. Despierta». La respuesta fue solo un balbuceo apagado, su mirada vacía fija en algo que solo él podía ver. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Un llanto desgarrador que atravesó el bosque, resonando con la desesperación de un alma en pena. «Mira hacia adelante», dijo Marta con urgencia, pero ya era demasiado tarde. Cuando se dieron cuenta, habían llegado a un claro, un lugar donde la luz de la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas muertas. La figura oscura emergía, tomando forma, un contorno aterrador que desafiaba la lógica de lo que conocían. El frío caló hasta los huesos, y el aire se volvió cortante. Ana sintió como alguien la llamaba, el mismo susurro envolvente que escucharon antes, Ezequiel, pero esta vez, era una voz familiar. Era su abuela, perdida. No puede ser», murmuró, incapaz de comprender. Marta, al notar su distracción, la sacudió ligeramente. «Ana, no. No es ella. No es real». Pero el rostro de Ezequiel se retorció en un gesto de agonía, encarnando un dolor que no pertenecía solo a él. «Despierta, Ezequiel, no te vayas». Ana gritó, sus dedos apretando la mano fría de su amigo. De pronto, él se agachó. ¿Qué es esto?», chilló, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. La sombra que se acercaba a ellos se detuvo en seco, como si hubiese encontrado algo de interés en las jóvenes. «¡Corre!». Marta lanzó un empujón a Ezequiel, obligándolo a levantarse, pero el miedo lo ató a su lugar. La figura oscura extendió su mano, una forma indefinida que parecía estar hecha de todos los miedos que habían acumulado a lo largo de sus vidas. Un grito ahogado escapó de los labios de Marta cuando entendió lo que estaba ocurriendo. «Es un parásito».
Alimenta de nuestro miedo, exclamó, su voz quebrándose, y a pesar de su pánico, corrió hacia Ezequiel. Pero era demasiado tarde. La sombra ya se había abalanzado sobre él. Ana sintió un tirón en su pecho. Ezequiel se convulsionó, una mueca de horror surgiendo de su rostro pálido. No, gritó Ana, y con cada fibra de su ser, sintió que ese era el momento que había estado esperando. Tenía que salvarlo. Vámonos. Sigue corriendo, gritó Marta, empujando a Ana hacia adelante. Pero en su frenética huida, sin querer, tropezaron y cayeron al suelo. La tierra estaba fría, como si la propia naturaleza las rechazara. La figura se acercó lentamente, centrándose en su deseo desesperado. Alumbrando su rostro, el ser reveló un rostro perturbador, una amalgama de rostros perdidos y gritos callados. ¿Por qué vinieron? No deberían haber cruzado, dijo la sombra, su voz arañando sus mentes. Ana, atrapada en la desesperación, sintió que todo se oscurecía. Pero junto a esa oscuridad, una idea brilló como carbono en bruto en su cabeza. Ezequiel, suéltate. Lucha, gritó, y mientras la figura oscura se inclinaba sobre ellas, Ana comprendió. Tal vez el único modo de liberar a Ezequiel era enfrentar su propio miedo, y justo así, en medio del fragor de la noche y la angustia, un grito salía desde lo más profundo de su alma, un desafío hacia la sombra. No tengo miedo. La figura se detuvo. Podría ser que ese grito, cargado de su propia verdad, podría romper el hechizo de la oscuridad, pero justo cuando Ana pensó que algo podía cambiar, una risa burlona resonó en el aire, y la sombra se desvaneció, dejando el claro en un silencio mortífero. Esto recién comienza, susurró la voz oscura en el viento, recordándoles que los secretos del Certao son muchos, y la noche aún guarda sus horrores. ¿Cuánto tiempo les quedaría antes de que la pesadilla se volviera irreversible? El silencio que quedó tras la risa burlona era más aterrador que cualquier grito. Ana se sintió impotente, un frío helador recorriendo su espalda. La ausencia de la sombra no significaba que estuvieran a salvo, al contrario, era como si ahora estuvieran aún más expuestas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marta, su voz temblando. Ana miró a su amiga con ojos llenos de pánico mezclado con determinación. Debemos buscar a Ezequiel. No podemos abandonarlo. Pero el bosque parecía murmurar a su alrededor, como si advertirles que cualquier movimiento al que se atrevieran sería observado. Sintiéndose arrastradas por la desesperación, comenzaron a llamar a Ezequiel. Ezequiel. Estamos aquí. Responde. Cada eco del nombre se perdía entre las sombras, como si la oscuridad devorara su voz. Tras un largo minuto que se sintió eterno, un sonido suave llegó a sus oídos, un gemido. Ana se giró hacia Marta. ¿Lo escuchaste? Ambas se acercaron lentamente, las hojas crujían bajo sus pies, cada sonido resonando con una inquietud palpable. Ezequiel es él, murmuró Ana, el brillo de esperanza luchando contra el pavor que les acechaba. Cuando llegaron al borde del claro donde la sombra había estado, los ojos de Ana se agrandaron al ver a Ezequiel sentado en el suelo, con la mirada perdida y la piel pálida como un papel. Sin embargo, era otro su rostro lo que le asustó más, la angustia de sus rasgos parecía mezclarse con el horror de lo que había presenciado. Ezequiel, dijo con ternura, esperando que su voz lo rescatara de su letargo. Él levantó la mirada, pero no era Ezequiel quien respondía. No deberías haberlo desafiado, susurró, su voz ya no era la de su amigo, sino un eco tembloroso cargado de desesperación. Él no perdona. ¿Quién no perdona? ¿Qué sucedió? Vuelve a ser tú, gritó Ana, sintiendo su corazón latir descontrolado. Una sombra se deslizó detrás de Ezequiel, un contorno oscuro que parecía solidificarse a la luz de la luna. Ana notó que su amigo no intentaba levantarse, parecía que estaba atrapado en una especie de trance. La desesperación la invadió. Ezequiel, necesitamos que te levantes ahora. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa triste y vacía que hizo que se le helara la sangre. Lo siento, ya no puedo, susurró. La sombra avanzó lentamente, su forma tomando un matiz más humano, menos amenaza. Con cada paso que daba, la angustia de Ezequiel se hacía evidente. Alimenta de tus miedos, como de los míos, susurró la sombra, su voz envolvente y seductora. Solo una entrega para salvarse. Ana sintió un tirón en su pecho. Era como si la sombra estuviera intentando seducirla, prometerle algo que no podía siquiera imaginar. No. No te lo llevarás, gritó, avanzando hacia Ezequiel, dispuesta a luchar con lo que debía hacer. Detente, exclamó Marta, agarrando a Ana con fuerza. No podemos. No sabemos lo que quiere. La figura oscura se rió suavemente, un sonido que resonó como un eco en el corazón de la noche. Engañadas.
El verdadero terror no es perderlo a él, sino perderse a ustedes mismas. Enfrentarse a su propio espejo. La sombra apuntó a Ana, y de repente, las luces del claro se atenuaron, y la escena cambió. Ana se vio a sí misma en la oscuridad, enfrentándose a sus miedos más profundos, aquellas memorias ocultas que preferiría olvidar. Su infancia, los gritos de su padre, los momentos de dolor y abandono la rodeaban. Las lágrimas le brotaron de los ojos. No puedo soportar, susurró, sintiéndose atrapada en la niebla de sus propios fracasos. Deja de dudar, la sombra insistió, como un susurro constante en su mente. Es hora de elegir. ¿Lo harás? Ana miró a Ezequiel, a su amigo, y el reflejo de su desesperación la sacudió. La sombra podía abrir las puertas a sus peores miedos, pero ¿qué iría a costarle eso? Sus ojos, llenos de dudas, se encontraron con los de Ezequiel. Voy a salvarte, gritó, su voz resonando en el aire cargado, pero en ese instante, lo inimaginable sucedió. Una risa detrás de ella y la sombra se abalanzó nuevamente, llevándola a su propia trampa. Ana sintió que el suelo temblaba bajo su peso y una nueva oscuridad la envolvió. Estaba a punto de perderse, y lo que había visto era solo el comienzo. ¿Qué pasará con ella? ¿Lograrán rescatar a Ezequiel antes de ser consumidos por la oscuridad? Ana se encontró en un vacío oscuro, la sensación de caída la golpeaba como un peso opresivo. No había sonido, solo una presión abrumadora que le robaba el aliento. En su mente, las imágenes de su infancia eran un torbellino, el rostro de su padre distante, los gritos de desesperación, sus propios gritos que nunca habían sido escuchados. Despierta, gritó, aunque sabía que nadie podría oírla. De repente, fuera de esa oscuridad, una luz tenue comenzó a dibujar contornos en el ambiente. A su alrededor, sombras danzaban, torcidas y caprichosas, susurrando secretos indescifrables. Ana temblaba, cada fibra de su ser estaba en alerta. ¿Dónde estoy?, se preguntó, mientras sus manos buscaban algo estable, algo que la anclara a la realidad. La luz creció hasta convertirse en una figura familiar. Era Ezequiel, pero este Ezequiel era diferente. La angustia había sido reemplazada por una calma inquietante. Ana, ven, dijo con una voz suave, casi melodiosa. Sus ojos, una vez llenos de vida, estaban ahora cargados de un vacío aterrador. No tengas miedo de enfrentar lo que eres. Ezequiel, yo no sé qué está pasando, respondió, su voz apenas un hilo. Cada palabra le costaba salir, como si la oscuridad absorbiera su aliento. ¿Tú qué te han hecho? Soy lo que soy. Lo mismo que tú. Esa sombra solo revela lo que has ocultado. Ya no hay escape. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a moverse más rápido. A su alrededor, figuras del pasado emergieron, amigos que se habían ido, momentos de traición, secretos que nunca debían haber salido a la luz. Cada una de esas sombras la miraba, reclamándole sus decisiones, sus errores, su miedo. La niebla del miedo la envolvía, y aunque intentaba alejarse, el pánico crecía como un fuego incontrolable. Detente, gritó, pero el eco de su voz se desvaneció ante las risas burlonas de las sombras. Estas rieron como si disfrutaran de su desesperación. Ana, con el corazón desbocado, sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Si todo lo que había ocultado se manifestaba, estaba condenada a sucumbir bajo su propio peso. Una luz brillante apareció en el horizonte, y Ana sintió un impulso. Ezequiel, ven conmigo. Extendió su mano hacia él, la esperanza palpitando en su pecho. Pero Ezequiel retrocedió. No puedo, Ana. No puedes escapar y salvarme al mismo tiempo. Debes elegir. Las sombras rugieron, un viento helado la rodeó mientras las imágenes de su vida comenzaban a distorsionarse y fusionarse. La figura de Ezequiel se disolvió y con ella, cualquier atisbo de confianza que había tenido. No, 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 gritó, queriendo abrazar su figura, pero estaba perdida en la oscuridad. Si quieres salvarlo, debes enfrentarte a ti misma, resonó una voz profunda entre las sombras. Acepta el terror, la pena, y entonces tendrás poder. La presión aumentó a su alrededor, como si la misma oscuridad intentara aplastarla. Ella, temblando, sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo podría enfrentarse a sus propios demonios? Pero si no lo hacía, Ezequiel sería para siempre una sombra más en el oscuro bosque. Ana cerró los ojos, recordando cada dolor, cada pérdida. Con cada recuerdo, su voz se alzó. Soy quien soy. Soy mis miedos, pero también mi fuerza. La oscuridad pareció titubear. Justo cuando creía que estaba a punto de ser devorada, una chispa de luz brotó desde su interior. Era tenue al principio, como un destello distorsionado, pero creció, empujando a las sombras hacia atrás.
Las risas se detuvieron, y el eco de su propio ser resonó en su mente. Tengo el poder de cambiarlo todo. Pero justo cuando la luz estalló, la figura de la sombra se materializó en una explosión de oscuridad frente a ella. ¿Tanto valor tienes para enfrentarte a mí? Pero, todavía estás muy lejos de salvarte a ti misma y a él. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que esto apenas comenzaba. ¿Qué más se revela en las profundidades de su pasado? La sombra sonrió, revelando una serie de ojos acechando en la neblina a su alrededor. Ana respiró hondo, su pecho subía y bajaba con la intensidad de cada sensación que emanaba de la oscuridad. La chispa de luz que había brotado de su interior titilaba, y, con cada latido de su corazón, se sentía más fuerte, más decidida. Sin embargo, los ojos en la penumbra se multiplicaban, uno tras otro, como si la sombra estuviera alimentándose de su miedo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Ana, su voz resonando entre las sombras. Las risas burlonas comenzaron a surgir de nuevo, burlándose de su duda, de su vacilación. Quiero mostrarte quién eres realmente, dijo la sombra, acercándose a ella. Su forma se distorsionó, cambiando, revelando figuras que la atormentaban, su madre llorando por la ausencia de su padre, su mejor amiga traicionándola con un secreto oscuro. Cada dolor, cada elección ha forjado lo que eres. Si no lo aceptas, serás prisionera de tus miedos para siempre. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, una sensación de caída que nunca terminaba. A su alrededor, las sombras blandían su poder, y por un instante, se sintió tentada a sucumbir ante la desesperación. Pero la luz interna, aunque diminuta, seguía brillando. No voy a dejar que me atrapes, gritó, y su voz resonó con más fuerza que antes. Las sombras se agitaron, sorprendidas por su osadía. La presión comenzó a aflojarse, como si la oscuridad estuviera, de alguna manera, retrocediendo. ¿Crees que puedes luchar contra mí con solo gritos?, rió la sombra, aunque su expresión comenzaba a mostrar signos de frustración. Debes entender que cada sombra que ves aquí es una parte de ti. Tu negación es lo que te mantiene atrapada. Las imágenes continuaron surgiendo, su primer amor traicionado, los gritos de su hermano en la noche, una herida que nunca sanaría. Ana sintió que cada recuerdo la golpeaba como una ola, pero en cada golpe, la chispa de luz crecía. No estoy sola. Ezequiel está aquí para luchar conmigo, pensó, aferrándose a ese hilo de esperanza. Él. ¿Un mero reflejo de tu angustia? Las sombras se reían, su eco resonando en la distancia, creando una cacofonía de desesperación. No tienes poder sobre mí, y él jamás podrá salvarte. Ana cerró los ojos, al borde de quebrarse. Pero entonces, una imagen de Ezequiel, su risa, su apoyo, apareció en su mente. Era un recuerdo tan vívido que pareció atravesar la oscuridad que la rodeaba. Ezequiel, gritó, sintiendo la fuerza de su conexión. Ven a mí, y juntos podremos enfrentar esto. La chispa de luz se intensificó, estallando en un resplandor cegador. Las sombras se retorcieron, y en ese momento, Ana supo que había desatado algo dentro de sí misma. Con determinación, comenzó a avanzar hacia la sombra. Soy todas las partes que deseas borrar, pero también soy más fuerte de lo que piensas. No puedes enfrentarte a tu propia oscuridad, aulló la sombra, sintiendo la presión crecer. Es hora de que enfrente la verdad, replicó Ana, y mientras su voz reverberaba, la luz comenzó a romper la oscuridad en fragmentos. Sentía que, aunque el camino sería arduo, cada parte rota de su ser comenzaba a unirse de nuevo, el lugar empezó a oscilar entre luces y sombras, como si un ciclo estuviera por cerrarse. Pero mientras se acercaba al centro de la sombra, su atención se desvió hacia un susurro que emergía de lo profundo. No te detengas, Ana, aún hay mucho más que descubrir. El eco de esas palabras resonó en su mente, como un augurio. Había más misterios esperándola. Su corazón latía como un tambor, y, a medida que se preparaba para enfrentarse a la sombra de su pasado, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La oscuridad no la dejaría ir tan fácilmente. Las luces danzantes comenzaron a fragmentarse en la oscuridad que rodeaba a Ana. A su alrededor, los ojos seguían apareciendo, mirándola con una mezcla de ira y resentimiento, como si cada sombra tuviera su propia historia que contar, cada odio y cada miedo, listas para ser desenterradas. Tú no me conoces, gritó Ana. Su voz no era más que un eco de desafío, un intento desesperado de aferrarse a esa chispa. Pero, como si la oscuridad se alimentara de su rabia, el suelo comenzó a temblar. La risa burlona de la sombra reverberó en sus oídos, desvaneciendo su determinación. ¿Crees que puedes escapar de ti misma?, murmulló, y con un movimiento rápido, las sombras comenzaron a entrelazarse formando un torbellino de figuras distorsionadas.
Las caras de sus seres queridos se formaron y se desvanecieron en un susurro helado, cada reconocimiento una puñalada en su corazón. ¡Para! Ana dio un paso atrás, sintiéndose acorralada. La chispa dentro de ella titilaba, pero la sensación de inminente desesperación crecía. La sombra comenzó a gritar, un grito agudo que atravesaba la oscuridad. Verás que no puedes huir. Has hecho elecciones que jamás podrás borrar. Comenzaron a surgir imágenes de otras elecciones, amistades rotas, oportunidades perdidas, puertas cerradas. Ana sintió que cada recuerdo la aprisionaba más. ¿Y si realmente no soy más que esto?, pensó, una pregunta que la golpeó más fuerte que cualquier sombra. En ese instante, recordó un momento en que Ezequiel la había mirado a los ojos, viéndola por quien era. No estoy sola, se reafirmó. Ese chico no puede salvarte de lo que eres, la sombra lanzó, burlándose. Pero en lugar de responder, Ana se mantuvo firme. La luz dentro de ella quería salir, quería vivir. La oscuridad parecía agitarse por su creciente determinación. Las sombras chillaban, susurros llenos de rencor. Mira alrededor. Tus miedos son reales. La sombra alzó su voz, mostrando a su madre de nuevo, su figura creando una tormenta de dolor en el aire. Ana se estremeció, pero sintió que la chispa empezaba a crecer en su interior. Son mis miedos, no tengo por qué dejar que me controlen, replicó, su voz firme. Un pequeño destello de luz estalló alrededor de ella, iluminando las sombras que la rodeaban. Cierra esa puerta. No dejes que la luz entre. La sombra gruñó con furia, y en ese instante, Ana sintió el aire vibrar, un eco de resistencia. No voy a tener miedo. Te enfrento directamente. Con un movimiento decidido, extendió su mano, dejando que esa chispa se convirtiera en un rayo de luz. Una onda de energía se propagó, dispersando sombras y revelando un rayo que atravesaba la noche. Las sombras gritaron, un coro de desesperación que le erizó la piel. De repente, un retorcimiento electrizante recorrió su cuerpo. Las sombras se encogieron, algunas huyendo como si fueran repelidas por el resplandor. Pero en medio de esa luz liberadora, Ana vio una sombra más oscura, la más grande, que parecía elaborarse y crecer al compás de su propio miedo. Soy lo que temes, tu verdad más profunda, dijo esa sombra, con una voz que resonaba en su mente como un eco eterno. Ana sintió como sus pies se anclaban al suelo. Era un punto de no retorno. Te he confrontado, y no voy a dejar que me domines más, dijo Ana, y su voz se hizo eco en las sombras restantes, ahora temerosas. La gran sombra se acercó, dispuesta a atraparla, mientras ella se armaba de valor. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de ella, la luz estalló en un último esfuerzo. El aire brillaba, y en ese momento, Ana sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero lo que no sabía es que el costo de su valentía sería aún más alto de lo que había imaginado. La sombra mayor sonrió con una malicia que hacía temblar su corazón. Un nuevo desafío se cernía sobre ella, un destino sombrío que aguardaba en las profundidades de su ser. El aire se tornó denso, cargado de una electrizante tensión que hacía vibrar las paredes invisibles de su prisión. Ana sintió como la gran sombra se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Era el latido del miedo, un eco que reverberaba en su mente. Las sombras más pequeñas se mantenían a distancia, como si la oscuridad misma temiera al verdadero terror que se acercaba. ¿Por qué luchas contra lo inevitable? La sombra mayor la rodeaba, su voz era un susurro envenenado que retumbaba en su cabeza. Has vivido en las mentiras, en las ilusiones de que puedes ser más de lo que verdaderamente eres. Eres solo un eco de tus fracasos. Ana sintió un escalofrío que la atravesó. Las imágenes de sus errores pasados chocaban contra ella como olas de un mar oscuro y desconocido. No. No soy solo eso, murmuró, intentando aferrarse a su luz, esa chispa que había comenzado a crecer dentro de ella. Recordó los momentos en que había sido valiente, cuando había enfrentado sus miedos de frente, como en la noche en que se había atrevido a confesarle a Ezequiel lo que realmente sentía. La gran sombra se burló, y de su forma comenzó a surgir un torrente de recuerdos distorsionados, cada uno más doloroso que el anterior. Una serie de reflejos giraron a su alrededor, momentos de miedo y dolor, de angustia y traición. Vi su propio rostro reflejado en esos recuerdos, llorando, sufriendo, perdida en la desolación. Mírate, Ana. Esa es la verdad. Siempre has sido débil. Siempre. Basta, gritó Ana, soltando un chorro de luz que la envolvió. Era un resplandor intenso que contrarrestaba la oscuridad, un grito de resistencia contra la malevolencia que intentaba devorarla. Las sombras más pequeñas se desplomaron ante el destello, pero la gran sombra avanzó, desafiante y temible. Tu chispa no es suficiente.
Tu valentía no es más que un fuego efímero, dijo con desdén. Ana sintió su voluntad tambalearse, pero al mirar su entorno, notó un cambio en el aire. La mezcla de su miedo y su luz parecía crear un remolino, una atmósfera que pulsaba entre la desesperación y la determinación. Ella estaba viva, y eso era suficiente. Si soy un eco, entonces elijo ser un eco de luz, dijo, su voz resonando con un nuevo poder. Las sombras temblaron a su alrededor. De pronto, su vida pasó ante sus ojos en un destello, las risas de sus amigos, el calor del amor de su madre, la bondad de desconocidos. Todas esas experiencias la habían formado. Esa era su verdad. El brillo de su interior creció tan intensamente que iluminó el entorno en un destello casi cegador. Ana avanzó, por primera vez sintiéndose segura. El aire chisporroteaba a su alrededor mientras la sombra suprema se detenía, sorprendida y aturdida. No puedes manejar la luz. No puedes escapar de mí, gritó con desesperación, pero Ana solo sonrió. Entonces, alzó su mano, haciendo que la luz se concentrara en la palma, y la lanzó como un proyectil hacia la sombra. Un estallido de energía la envolvió, y mientras la luz se fundía con el tenebroso grito de la sombra, una sacudida estremecedora atravesó el lugar. La gran sombra se retorció, y Ana pudo sentir como la oscuridad comenzaba a desvanecerse ante el abrazo de su luz, pero de repente, todo se detuvo. En el instante culminante, la sombra mayor formó un rostro conocido, el de Ezequiel, distorsionado y lleno de dolor. Ana, ¿por qué?, dijo con temor y tristeza. Ana sintió que el estómago se le encogía. No, no puedes hacerme esto, pensó mientras la luz titilaba, y la duda intentaba colarse en su mente. ¿Es esto una prueba? ¿Es esto realmente lo que temía? Frente a ella, el eco de la sombra mantuvo la forma de Ezequiel, una traición que creía olvidada. Así, temía haber perdido no solo la batalla contra la oscuridad, sino también el amor que tanto anhelaba. El enfrentamiento no ha terminado, susurró la sombra, mientras la oscuridad comenzaba a reconstituirse. Lo que has comenzado requerirá más de lo que imaginas. Ana sintió un aire helado filtrarse por su piel. La luz titilaba y comenzaba a apagarse mientras la sombra volvía a emerger, tomando forma y fuerza. ¿Podría realmente enfrentarse a su propio vacío? Una vez más, el eco de la traición resonaría en su cerebro, dejando la pregunta titilando en el aire. ¿Está lista para lo que viene? La penumbra envolvía a Ana mientras luchaba contra la sombra de su pasado. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Ezequiel, atrapado en esa oscuridad, la miraba desde el otro lado, sus ojos vacíos parecían suplicar ayuda, pero también advertirle del peligro que acechaba. No puedo dejarte aquí, murmuró Ana, su corazón latiendo desbocado. La chispa de luz que había brotado de su interior titilaba débilmente, como una vela ante un viento helado. Necesitaba encontrar la fuerza para liberarlo, para enfrentar todos sus miedos juntos. De repente, la sombra se abalanzó hacia ella. No puedes escapar de mí. Aulló, su voz resonando como ecos de antiguas traiciones. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse en los buenos recuerdos, en la risa de Ezequiel y la calidez de su amistad. Debes aceptarte, resonó una voz en su mente. Solo así podrás afrontarlo. Con cada palabra, la luz dentro de Ana se intensificaba. Era un fuego ardiente que reclamaba su espacio, empujando a la sombra hacia atrás. Soy lo que soy. Mis miedos no me van a consumir, gritó, sintiendo como su voz reverberaba en el aire. Con determinación, extendió sus manos, invocando todo el amor y el valor que llevaba en su corazón. La luz estalló de su interior, envolviendo a Ezequiel y a la sombra en un abrazo cálido. La sombra, asustada, se retorció. No puedes, aulló, mientras la luz la empujaba. Eres solo una niña perdida en su miedo. Pero Ana no retrocedió. Soy más fuerte de lo que crees, replicó con firmeza. Una explosión de luz llena del calor de sus recuerdos la envolvió. Vio fragmentos de su vida, momentos de alegría, risas y lágrimas. Cada emoción la fortalecía aún más. Ezequiel se convirtió en un destello resplandeciente, y el horror que lo había mantenido cautivo empezó a desmoronarse. Recuerda, Ana. Nunca estás sola, resonó una voz familiar. Ana sintió la presencia de su abuela, de su madre, de todos los que habían creído en ella. Y entonces, el brillo se hizo estallido. La luz floreció, fundiendo la oscuridad en un abrazo cálido. La figura oscura gritó, pero fue un grito de extremo terror. Como el humo, se desvaneció, y cuando se fue, dejó solo un eco que rondaba. Ezequiel, por fin libre, cayó hacia adelante, su mirada regresó a la vida. Ana, ¿lo hiciste?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Lo hicimos, respondió Ana, desbordando frescura.
Juntos, se levantaron, cruzando miradas en eterno agradecimiento. La conexión que compartían iba más allá de lo que las palabras podían expresar. El Certao ya no parecía tan oscuro, y el cielo se abría a nuevas posibilidades. Marta, que había estado a su lado todo el tiempo, se unió a ellos, su rostro reflejaba alivio. ¿Lo logramos? ¿Está todo bien ahora?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el alivio. Sí, pero no olvidemos lo que hemos enfrentado, dijo Ana, recordando la gravedad de la lucha. Siempre habría sombras acechando, pero ahora sabían cómo enfrentarlas. Sin embargo, una brisa helada recorrió el lugar. Esto no ha terminado, susurró una voz desde las profundidades del Certao. Una advertencia ominosa que hacía eco en el aire. Ana se volvió, el nudo en su garganta se apretó. Siempre habrá más que enfrentar, dijo, mirando al horizonte. Ezequiel y Marta asintieron, comprendiendo el peso de sus palabras. Juntos, se alejaron del claro, una nueva historia comenzó a formarse en sus corazones. Caminaban como en una danza, en la que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. El Certao, a su alrededor, murmuraba antiguos secretos, pero ahora estaban listos para escucharlos. La luna brillaba, iluminando su camino mientras se adentraban en la noche, sabiendo que lo peor había pasado, pero que el viaje apenas comenzaba. La oscuridad podría acechar, pero ellos eran luz. Recuerda. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dame al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo marca la diferencia.